Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. Este mensaje, hermanos, va a ser acerca de Mateo, capítulo 13, del versículo 24 al 30 y del versículo 36 al 43. Estos versículos, hermanos, nos enseñan acerca de el trigo y la cizaña. Entonces, muchos pastores, yo he oído decir que en la viña del Señor tiene que haber cizaña y trigo, o sea, buenos y malos, y tenemos que soportarlos. Pero los pastores nos dicen que en la iglesia, y no es así, la viña, en la viña del Señor dice, es el mundo, hermanos. No hay que confundirnos, no hay que confundir a los demás. Todos los que nos reunamos en una sinagoga, en una iglesia que somos nosotros, que la iglesia donde se reúna, tiene que ser personas que amen a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, hermanos, nunca va a haber un cambio ni va a haber bendición en esas iglesias si no enseñan los pastores que los que vayan a la iglesia se reúnan en una iglesia. Sabemos que la iglesia somos nosotros, los que se reúnan en una sinagoga o en un edificio. Hermanos, tienen que reunirse para que haya un cambio en sus vidas, no para que sigan haciendo lo mismo o peores cosas, porque si no van a contaminar ese lugar y entonces la bendición de Dios se va a ir. Por eso tenemos que entender las Santas Escrituras, venir hacia Dios en oración para que Él nos enseñe. Hermanos, esta fue una pequeña introducción y voy a mandarles este mensaje en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y voy a leer su palabra en este momento, estos versículos. No todos los voy a leer, pero voy a leer unos cuantos versículos para que entiendan más o menos lo que nos quiere dar a entender este capítulo 13 de Mateo, de los versículos 24 en adelante. Así es que la gloriosa palabra de mi Señor y Salvador Jesucristo y su glorioso evangelio dice así, hermanos. Dice en el capítulo 13 de Mateo, versículo 24, nos enseña, dice, Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba en el trigo. Y se fue cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esto es de los versículos 24 al 30 les leí. Ahora les voy a leer, hermanos, del versículo 36 en adelante. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo. Ahí está, hermanos. No es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El campo es el mundo. Entonces, en este mundo sí hay
mala hierba en esta tierra y nosotros tenemos que andar entre ellos y tenemos que entenderlos para que no nos contaminemos nosotros también. Dios sabe que hay malas personas en el mundo, pero no es como dicen los pastores que en la iglesia hay cizaña y trigo, y no es así. Es en el mundo, él se refiere al mundo entero, no a las iglesias donde se congregan los hombres o las mujeres que procesan ser hombres de Dios. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, hermanos. Entonces sigue diciendo, dice, el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del malo, del maligno, o sea, del diablo, de Satanás, la serpiente antigua. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Así es que no es como dicen muchos pastores, como les vuelvo a repetir, que no es en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos, no nos confundamos. Si nosotros nos congregamos o la gente se congrega, es porque hay una necesidad y porque ya tienen el llamado de Dios. Y es para cambiar. Así es que no nos confundamos, hermanos. Hay que hablarles la verdad en las iglesias, a las almas, para que se arrepientan de todo corazón y llegue la bendición a ese lugar, para que sean personas de bien en la tierra y que haya un cambio en sus vidas, así para que en su hogar, en sus matrimonios, sus hijos sean buenas personas en el futuro cuando ellos crezcan. No les demos malos ejemplos a nuestros hijos, hermanos. Hay que interpretar las escrituras tal y como se deben de interpretar. Por eso la Biblia está, porque aquí nos dice la verdad y nosotros leemos la Biblia para buscar la verdad. Entonces, aquí está la verdad y si ustedes no se las explican a las personas, a las almas que se reúnen en la iglesia, entonces ¿cómo va a haber un cambio? Por eso dice, hermanos, en el libro de 2 de Corintios del capítulo 5, en el versículo 17, dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Sí, dice una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así es que si nosotros no exhortamos a nuestros hermanos, no les decimos que tienen que cambiar, que tienen que ser personas diferentes, que ya no vivan en la carne, que vivan en el Espíritu, que ya no vivan odiándose unos a los otros y que nomás salen de la iglesia y salen igual y llegan otra vez a reunirse y llegan igual y salen igual. No hay un cambio en sus vidas. No hay buenos ejemplos para los demás, para que los demás sigan su ejemplo. Pero si tú sigues siendo la misma persona, ¿cómo vas a ayudar a los demás? ¿Cómo tú los vas a exhortar diciéndoles, no hagas esto, no hagas lo otro cuando tú lo haces? No, hermanos.
No juguemos con la palabra de Dios, no pesoteemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que interpretar las escrituras, hay que interpretar la palabra de acuerdo a como está escrito. Todas las cosas van a tener su cumplimiento, todas las profecías se van a cumplir. Todo lo que está escrito se van a cumplir. Digan ustedes o no digan la verdad. Pero si ustedes ocultan la verdad, ustedes van a ser cómplices de estas personas que siguen en las iglesias haciendo mal, peleándose con todos y avergonzando el nombre de Cristo cuando salen de la iglesia, porque no hay un cambio en sus vidas. Así es que ya depende de ustedes, los pastores, lo que predican. Si no les exhortan a sus ovejas, ustedes van a llevar los pecados de ellos. Eso es lo que nos dicen en Jeremías y en Ezequiel. Así es que búsquenle por donde quieran. Y de todos modos, lo que esté escrito, ya ustedes no lo van a poder cambiar. Ya lo que está escrito, está escrito. Hermanos, ojalá que este pequeño mensaje, es un corto mensaje que les mando, ojalá que puedan entender un poquito o mucho de lo que Dios nos enseña en sus santas escrituras. Hay que creerle a Dios, hay que creer en la palabra de Dios. Porque si tú no crees en su palabra, entonces no crees en Dios. Y si no crees en Dios, vas a hacer lo que te da tu gana. Y entonces vas a pagar las consecuencias de tus malos actos, de los pecados que estás cometiendo en tu juventud. Y ya el día de mañana que te cases, cuando crezcan tus hijos, te van a pagar con la misma moneda. Así como tú eres, que no obedeces a Dios, eres desobediente a Dios, así tus hijos van a ser desobedientes. Está comprobado, hermano. Así es que luchemos para obedecer a Dios, para obedecer a nuestro Señor Jesucristo, para obedecer su evangelio, y hay que predicar la verdad. Si se enojan, qué bueno, porque ellos están reconociendo de que Dios los está exhortando con su palabra. Que Dios los bendiga, hermano, que Dios los cuide, que Dios bendiga tu hogar, tu esposa, tus hijos, y que Dios te conceda, hermanos, que tengan un cambio en sus vidas, porque ahorita en este tiempo el diablo anda como león rugiente buscando su presa para devorarla. Anda destruyendo los hogares, anda destruyendo las almas, porque sabe que le queda muy poco tiempo. Ya el tiempo que le resta a Satanás para hacer todos sus males y a todos sus demonios, a todos sus seguidores, ya es poco tiempo lo que les queda. Así es que hay que arrepentirnos, hay que hacer un cambio en nuestras vidas. Ya no hay que vivir en la carne, hay que vivir en el Espíritu, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y si Dios nos permite, hermanos, nos vemos para el otro video. Amén.